Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Dios los bendice grandemente. Bueno, amados, vamos a ir entrando en contexto. No puedo poner alabanza, ustedes bien lo saben, porque censuran el video por el tema de la alabanza. Vamos a ver aquí cómo estamos en el sonido, cómo nos funciona. No sé cómo me están escuchando los que ya se han conectado. Un saludo especial para la hermana Amada, que la veo ahí conectada. No sé si estaba escuchándose bien, hermana. ¿Cómo está el sonido? Hola. No sé cómo me estaba escuchando los que... Creo que está bien el sonido. Bueno, buenos días, la hermana Amada. Vuelvo y la saludo. Dios te bendiga, Dios la bendiga. Dios bendiga a todos los que se van a ir conectando en el nombre de Jesús. Que Dios sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre sus vidas, sobre sus familias, que como siempre trato de compartirles a ustedes que la fe, que el amor, la esperanza, que es lo más importante de todo, amados, la paz espiritual, la paz en el corazón, tener el alma limpia, tranquila, estar, como dice la misma escritura, estar regocijados en Él, tener ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, en la mansedumbre, en, en la tranquilidad, en la fe, en todo lo bueno, como dice la palabra, en todo lo que es bueno en eso pensar y eso hacer. No nos cansemos de hacer el bien, dice las Escrituras, siempre andando en amor, perdonando a los que nos ofenden, amando a los que nos vituperan. Es decir, amados, la palabra de Dios siempre nos invita a nosotros a andar en lo correcto, en lo transparente, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen parecer, dice las Escrituras, en palabras blandas, dice las Escrituras, siempre andando en palabras blandas, contestando, no pagando mal por mal, sino bien por mal. Así que mis amados, la invitación esta mañana es para eso, para que llenen sus corazones y sobre todas las cosas su espíritu y su alma de mucha paz y de mucha tranquilidad. Como dice la misma palabra, por nada estéis afanados, más bien digamos todo en oración, con ruegos, con oración, confiando en el Padre que nos protege. Como dice el Salmo 23, no temeremos mal alguno porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él siempre está con nosotros. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, amados. No hay nada más fuerte y poderoso que nuestro Dios. No hay nada que sobrepase esa dimensión espiritual de nuestro Dios y no hay nada que le pueda hacer frente a Él porque Él es el Dios de todos los dioses, incluso Él es el Dios de los demonios y de todo el universo, de todo lo creado y lo por crear, si alguna cosa hubiese por crear o por descubrir. Él es nuestro gran Dios, amado. Siempre tenemos que tener esa fe, esa convicción de que Él es nuestro Dios y con Él nada nos va a faltar. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos prepara para la lluvia y nos prepara para la sequedad. Él nos prepara para todo. Él es bueno, Él es maravilloso. Y la idea es encontrarnos con Él en su reino. Así que mis amados, Dios me los bendice grandemente. Por aquí voy a volver a saludar. A ver, saludo a otra vez, amada. Dios te bendiga, hermana amada. Bendiciones para ti, para Gustavo, para toda tu familia.
También saludo a Yanira, que Dios te bendiga, bella, bendiciones. Un abrazo, un saludo a todos, a Giovanni. Un saludo para Isabelita, Dios te bendiga. Bueno, ahí estamos. Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Un saludo para Steven, también que está por aquí conectado. Un saludo para Doña Gloria. Dios la bendiga, Doña Gloria Rúa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Un saludo para Carlos Andrés. La melodía. Dios te bendiga, Andrés. Bendiciones para ti. También un saludo para Lucelena Restrepo. Y un saludo también para Gabriela. Son los que aquí alcanzo a ver conectados. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a pasar un tiempo bonito, no hay manera. No me vayan a quedar dormidos, levántense, vayan, tómense un cabecito, lávense en la carita, cepíllese, para que no se queden dormidos, porque si se quedan ahí, se duermen. Se los aseguro que se duermen. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, a ti sea toda la honra, el honor, la gloria, Señor, es tuya, porque, Señor, es que a quién más podemos alabar sino a ti, amado Dios. Y como lo decía el gran salmista, hoy decimos lo mismo nosotros: oh alma mía, alaba a Jehová. Y aunque esta carne se quiera oponer en contra de lo que es tu soberanía, tu poder y tu majestad, nuestra alma te alaba, Señor. Hoy rendimos nuestro espíritu, nuestro corazón delante de tu presencia, amado Dios, Señor. Y nuestra carne tendrá que ser sometida a la obediencia de Cristo, amado Dios, Señor. Padre, rodéanos con tus ángeles, con tu poder y con tu gracia, Señor. Que tu manto, Señor, sea, Padre amado, acogiéndonos como lo dice tu palabra, como la gallina acogió a los pollitos, Señor. Hoy queremos nosotros ser, Padre, protegidos bajo tus alas, poderoso Dios, Señor. Que ningún mal, Señor, que levanten contra nosotros prospere, porque estamos bajo la protección tuya, Señor, bajo la cobertura de tu manto y el poder de tu gracia y de tu unción, amado Dios. Por eso no tememos mal alguno, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado Dios, Señor? Y Padre, te pedimos de antemano, Señor, que seas tú, Señor, como poderoso gigante, Padre amado, por delante de nosotros, Señor, peleando toda buena batalla de la fe, Señor, abriendo los campos, los aires espirituales, Señor, para que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entre sobre nosotros, amado Dios, y seamos en victoria, Señor, por causa de tu gracia, Señor. A ti elevamos nuestro clamor, nuestras oraciones, amado Dios, Señor, y en ti estamos confiados, Señor, porque contigo somos más que vencedores, amado Dios, Señor. Tuya sea la gloria, tuyo sea el honor, tuyo sea, Padre, el poder y la gracia, Señor. Te damos alabanza, Señor, te damos a ti todo honor. Y Padre, estamos confiados porque contigo estamos completos, Señor. No nos falta nada, amado Dios, Señor. Estamos bajo tu protección, Señor, y nuestras familias. Señor, a pesar de que aún anden en desobediencia, tú no las guardas, tú las proteges, amado Dios, Señor, porque fiel es tu palabra y fiel es tu promesa, amado Dios, Señor. Te damos a ti toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amados. Iglesia, la semana pasada en este mismo devocional estuvimos hablando sobre la iglesia primitiva y hablamos poco más o menos de cómo había sido el comienzo de la iglesia, pero también cómo poco a poco la iglesia se fue contaminando por lo que ya sabemos, por la malicia del corazón del hombre. Siempre a través de los siglos y siglos ha pasado lo mismo y pasará y seguirá pasando porque es algo que no se puede evitar. Digámoslo de esta manera, todo está dentro del mismo plan de Dios.
dentro del mismo libreto. El libreto dice que va a pasar y así será. Y por más que nosotros lo intentemos evitar, va a pasar. La única manera que no pase es cuando nosotros nos determinamos individualmente. Escuche, individual porque colectivamente no se puede, es imposible evitarlo. Pero sí hay una forma, y la forma es cuando individualmente nos determinamos a hacer la iglesia primitiva, ¿sí? Cuando tú y yo determinamos y ponemos en nuestro corazón, o este corazón, hacer la iglesia primitiva en nosotros. Y cuando nosotros determinamos eso para nuestras vidas y lo afianzamos de verdad en nuestro corazón, pues vamos a lograr muchas cosas que son agradables delante de Dios, en este caso la iglesia primitiva. Pero colectivamente, es decir, en el grupo de los santos, en la reunión de las personas, en los templos, en las congregaciones, no se puede lograr. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo yo hablé de un tema que llamaba los mundos. Creo que se llamó así, los mundos. Dicen las abuelas, o dicen los estudiados, o dicen las personas adultas, cada cabeza es un mundo. Esta mañana que yo me desperté estaba reflexionando sobre algo con respecto a lo que hoy vamos a acabar de ver en cuanto a lo que es la iglesia primitiva. Yo decía, claro, venía a mi mente esto, claro, es que 2 más 2 son 4. Aquí, en la Luna, en Marte, Júpiter, en la China y en la Conchinchina, 2 más 2 son 4. Tú te lees cualquier bestseller, un ejemplo, Don Quijote de la Mancha, y es la misma interpretación para todos, ¿cierto? Tú estudias medicina y es la misma enseñanza, digamos, dependiendo de los países, pues, hablemos de Colombia, es la misma ley para todos, es la misma ley. Es la misma ley con una misma interpretación. Eso dice el código, punto. Asimismo, en las diferentes ramas profesionales hay un código marcado. ¿Cuál es la diferencia en el cristianismo? Que el código no está marcado, sino que cada cual interpreta el código como quiere. Cada cual quiere interpretar la enseñanza como le parece, como lo cree. Entonces, por eso es que ni siquiera en las iglesias se alcanza a encontrar la unanimidad en la enseñanza, porque resulta que esta iglesia interpreta que Juan 3:16 dice esto, y esta otra iglesia dice que Juan 3:16 dice aquello, y allá dicen que Juan 3:16 dice realmente es esto. Pues como cada cual interpreta, porque ese es el tema con la Biblia, que aunque es un libro universal, la interpretación de los humanos no es la misma. Y cada cual cambia el código, cambia los estatutos y cambia las formas porque le pareció. Eso fue lo que dañó la iglesia primitiva. Y de eso fue lo que hablamos la semana pasada. Cómo la iglesia primitiva, habiendo empezado bien, terminó tan mal. Yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, y quiero leerles algo. Voy a leerles desde esta palabra, desde esta Biblia, les voy a leer un poco sobre el tema. Hechos capítulo 2. Si ustedes allá en su casa, para que no se queden dormidos,
pueden hacer el ejercicio de leer conmigo, sería mucho mejor porque vamos a descubrir cositas que nos van a ser de mucho beneficio. Primero que todo, como les dije ahorita, para tu iglesia. Ahora, cuando yo te hablo de tu iglesia, no estoy hablando de ese letrero que hay allá atrás, ni de ese escudo. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de tu iglesia, hablo de ti. Son cosas que deben de tener clara en su mente y en su corazón y en su espíritu. ¿Qué fundamento le estás dando a tu iglesia? Mire, mucha gente a veces nos la pasamos criticando, ¿cierto? Señalando las diferentes instituciones o tratando de descubrir si esta es buena o esta es mala. O cambiamos, no, me voy para esta porque esta sí es mejor que abriendo puertas o que fulana o que sultana. ¿Sabe? El tema no está ahí. Es un error. Porque antes de mirar esa iglesia de allá, la denominación, hay que mirar la iglesia que hay acá, la de nosotros. Esta. ¿Qué clase de iglesia eres tú? ¿Tú eres la iglesia primitiva? Pregunta. A la luz de Hechos 2, que vamos a leer ahorita, tú tienes que comenzar a evaluarte si realmente tú eres la iglesia de sana doctrina, es decir, la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Es lo primero que tienes que hacer. Y es lo primero que te tiene que interesar. Y cuando tú vengas al templo, acuérdate de estas palabras para que no te hagas cargas. Es imposible que colectivamente, donde se manejan, bien, nosotros somos una membresía, poco más o menos de 40 personas en la vida real, en tiempo real. Poco más o menos somos 40. Hablando de otro tipo de números, podríamos decir, no, somos 100, con las personas que van y vienen, pero digamos que somos 40 personas aquí. ¿Cómo hacemos si llevamos 13 años tratando de poner de acuerdo esas 40 personitas, 30 que sean, esas 30 mundos, esos 30 mentes? ¿Cómo se hace? ¿Sabe Dios? En todo esto que hemos venido preguntándole a Dios de cómo se trabaja, pues una de las estrategias que nos ha dado, me ha dado a mí, por ejemplo, y me perdonan que hable en primera persona, es trabajar individualmente a cada ser humano. Aún así no lo vamos a lograr. Pues la Biblia lo dice, pero por lo menos se puede dar un fundamento más consciente, más a conciencia, y por lo menos uno le puede quedar más la tranquilidad y la paz de que se trabajó en la mente espiritual y en el espíritu de cada persona de acuerdo a la palabra. Cuando la iglesia sea más grande, de 100, 200, 300 o 400 personas, ahí es donde viene el trabajo del primer grupo que se está formando para poder ir concientizando a cada una de esas personas que van llegando. Ahí es donde es importante usted. Por eso es tan importante que usted esté ahí conectado entendiendo este mensaje de lo que eres. Tu iglesia primitiva. ¿Cómo está tu iglesia primitiva? Vamos a leer Hechos 2. Dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que de repente, más bien, como de fuego que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero que todo, quiero explicarles esto.
Este es el famoso día, fiesta del Pentecostés. Bueno, la semana pasada yo les hablaba de que hay una confusión con el tema del Pentecostés, porque cuando nos hablan del Pentecostés, pensamos en la iglesia Pentecostés o pentecostal. No, no es por ahí. El Pentecostés es algo importante dentro de un cristiano y dentro de la misma iglesia y dentro de ti como iglesia primitiva. Si tú no eres todavía o todavía no ha llegado el Pentecostés a tu corazón, pues eres un cristiano que apenas está en proceso de poder entender lo que es realmente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que muchos confunden el bautismo simbólico que se hace en las aguas. Como yo decía días pasados también, eso que se convierte casi que en un paseo y en una recocha. Y muy pocos se lo toman en serio, porque muchos van es por el refrigerio, por la comida, por el paseo, por el charco donde los vamos a llevar y todo el tema, por salir un tiempo del estrés, por pasear. Ese no es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es cuando tú recibes tu Pentecostés. Cuando realmente tu iglesia primitiva ha sido bautizada bajo el poder del Espíritu Santo, que quiere decir que comienzan a darse los frutos de Corintios en tu vida y en mi vida, obviamente. Entonces se comienzan a ver esos frutos porque ya fuiste bautizado en el Pentecostés. Gálatas comienza a reflejarse en tu corazón, en tu iglesia, en esa iglesia primitiva. Como quien dice, mañana nos vamos a reunir un conjunto de personas que representan la iglesia primitiva a ver si logramos colectivamente hacer una iglesia que refleje precisamente la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasa? Estaban primero juntos y unánimes, dice la palabra. Estaban todos juntos en un mismo lugar, es decir, unánimes. Cuando aquí habla de un mismo lugar, lo podemos tipificar y representar en qué, en un mismo sentido. Y ese es uno de los trabajos que hay que hacer en abriendo puertas. Porque resulta que, mis estimados hermanos, usted está ya pensando en la guerra espiritual, usted está pensando en su forma de llevar su evangelio, usted está pensando en su forma de interpretar el ayuno, el bautismo y aún hasta el matrimonio. Mire que si nosotros nos sentamos a hablar doctrina, como tal, doctrina, entonces a lo mejor vamos a tener varias incongruencias o varias opiniones divididas. Muchos de ustedes piensan que una persona se puede casar por la iglesia, en el proceso de la iglesia, ¿cierto? Y se pueden divorciar. Caso tal, Lorena y Álvaro, digamos, para ponerle un ejemplo, que están fresquitos. Entonces creen que Álvaro y Lorena mañana se aburrieron y ya no quisieron vivir más y se van a separar y que hay que volverlos a casar. Entonces que van a ir a una iglesia, bien sea abriendo puertas o donde sea, y se puede volver a casar con otro, porque simplemente se aburrió y ya no quiso vivir más con Álvaro o Lorena. En un caso tal, para tomar nombres propios con el perdón de ellos, por poner un ejemplo. Y sí, usted va a encontrar un pastor y una iglesia que los va a volver a casar. El tema es si su iglesia primitiva, dentro de la iglesia primitiva suya, eso es válido a la luz de la Biblia. Ese es el punto. Y es lo que le debe preocupar a toda la gente. No qué dice la iglesia de turno, qué dice el pastor de turno. Es cómo está tu iglesia primitiva. Entonces hay conceptos, ¿cierto? Entonces tú piensas, no, yo igual hago la guerra porque el diablo. Yo también tengo este concepto del ayuno. Yo ayuno de esta manera porque es que así me lo pone el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. No entiendo cómo una persona, sin haber recibido el Pentecostés, puede hablar del Espíritu Santo. Si una persona no entiende el Pentecostés, entonces, ¿cómo puede hablar del Espíritu Santo? Bueno, por aquí, ahorita leo comentarios. Un saludo para Álvaro, a propósito. Un saludo para Johanna, que no la había saludado. ¿Quién más? Olga.
Saludo para Olga. Entonces, mis amados, entiendan esto. Si usted no comprende qué es el Pentecostés y usted está confundido incluso creyendo que aquí dice que ellos estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar y que vinieron como lenguas, no dice lenguas. Si usted todavía está creyendo que es arracachanda, paca, saba, suba la bazooka y baja, pues usted no ha recibido el Espíritu Santo. Usted tiene una confusión espiritual. Porque si usted cree en eso que hablan en las diferentes iglesias, que la gente dice que es el lenguaje del Espíritu Santo, pues está equivocado, porque eso no es realmente el fruto del Espíritu Santo. Ni mucho menos fue lo que pasó aquí. Jamás aquí, jamás, jamás. Y si puede comprobarme lo contrario, lo necesito, pero con bases de verdad, textos y contextos. Jamás aquí hablaron en Arrakazaba, Arrakashanda. Nada. Nada de eso pasó. Absolutamente nada. Y jamás en la Biblia hay un versículo bíblico que diga que se hablaba en Arrakazanda, Chacachanda. Yo no lo conozco. Si usted tiene cómo comprobarme esa doctrina de la Arrakazaba, Arrakachanda, bíblicamente, pues lo atiendo. Es más, le gasto un almuerzo o una comida. ¿Qué quiere? ¿Desayuno, almuerzo o comida? O las tres. Le gasto las tres, pues. Ese día lo mantengo yo. Desayuno, almuerzo y comida. Le doy cafecito y refrigerio. Y lo llevo a la casa para que me explique la doctrina de la Arrakazanda, Arrakazaya y sobre todo con Hechos 2, la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia primitiva no comenzó hablando de esa manera. La iglesia primitiva jamás comenzó ministrando a Arrakazanda, Arrakazaya, el Espíritu Santo, jamás. No fue eso lo que pasó allá. Al parecer, más bien sí pasó esto. Al parecer, era como una especie de congreso internacional, donde vinieron de esta región, de esta otra, de esta otra, de esta otra, de esta otra, y no había intérpretes para todos. El Espíritu Santo quería hacer algo, por así decirlo, conmemorativo, simbólico, donde quería demostrar lo que era la unanimidad de su cuerpo, de su espíritu, de su evangelio, de su deidad, de su soberanía. Y ahí es donde acontece esto. Porque dice que venían lenguas no de fuego, jamás dice que eran de fuego, jamás dicen que era de fuego. Eso es otra, ¿no? Ah, es que yo hablo en lenguas de fuego. ¿Cuál es fuego? Si la Biblia no habla de fuego. O al menos Hechos 2 no habla de fuego. No habla de que eran lenguas de fuego, no habla de eso. Lean bien. Ojo pues con la lectura. Ahora, si usted va al original, pues ahí sí que es cierto que, ¿cierto? Esto es aquí lo que nosotros medio entendemos. Pero si vamos a estudiar a lo original, el griego, el hebreo, el texto realmente como es, pues a lo mejor vamos a encontrar otra cantidad de cosas que tú y yo no sabemos y que tú y yo no vamos a entender ni vamos a poder interpretar bien, porque cambiarían todos los contextos de la lectura que tú tienes aquí. Entonces, no dice que hablaron lenguas de, ya les digo, arracazanda y nada de eso. No dice nada de eso. ¿Sí? Tampoco dice que eran lenguas de fuego, como dicen muchos, que es que yo hablo en lenguas espirituales de fuego, de guerra, que tales. Mentiras. Eso no lo dice la Biblia. Y vuelvo y les digo, aunque Pablo se refirió en Corintios por allá a una cosa muy superficial, de las famosas lenguas angelicales, no hay un registro bíblico que nos diga a nosotros que Jesús, que Pablo, que Marcos, que Juan, que Jeremías, que ninguno de ellos hubiese hablado en ese lenguaje que hoy escuchamos muy normalmente en las personas que dicen ser llenas del Espíritu Santo y haber vivido su Pentecostés.
Ojo que eso no es de la iglesia primitiva. Eso que se está viendo no es de la iglesia primitiva. Eso no es de la iglesia primitiva. Eso es de la iglesia inventada por los hombres. La que se inventó fulano de tal, fulano de tal. Pero la iglesia primitiva no tiene nada que ver con eso. Así que si tu iglesia, es decir, tú, estás fundamentado sobre ese tipo de creencia y todavía tu mente te traiciona y te dice que ese es el evangelio, pues hoy vine yo aquí para decirle a este grupo de personitas que hay conectados y a los que se conectasen más adelante y vieran el video, con todo el respeto, pero con toda la autoridad del mundo, usted está en un falso evangelio. Usted está creyendo lo que no es de la iglesia primitiva, lo que no es bíblico. Y si no es bíblico, pues no pasa nada. Entonces dice, entonces se repartieron lenguas y dice, vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. O sea, tampoco era que ellos escogieran, era como el Espíritu los quería guiar. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos. Primero que todo, esta gente era gente piadosa, procedentes de todas las naciones. ¿Sí ve que era como un congreso internacional? De todas las naciones, bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? Ya ellos estaban, como así, en la que hemos nacido. Ahora comienza a hablar de las nacionalidades. Partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia y de Ponto y de Asia, de Frigia y ¿a dónde más? A ver, de Roma, de Cirene, de Libia y de todos sus alrededores. Es lo que realmente está diciendo el texto. Habían de todas las nacionalidades y ellos fueron bautizados en el fuego del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y comenzaron a entenderse. Es decir, en pocas palabras, lo que yo creo que pasó realmente ahí fue, comenzaron a hablar el mismo lenguaje espiritual. Comenzaron a ser entendidos en el propósito del Evangelio, en la palabra de Dios. Cada uno de ellos hablaba un lenguaje diferente. Mire, esto es como que nos reunieran a los pentecostales, a los trinitarios, a los unicitarios, a los bautistas, a los de abriendo puertas, a los comunistas, a los monjes judíos, a los ortodoxos judíos, y todos comenzáramos a hablar el mismo lenguaje del Evangelio. Todos nos pusiéramos de acuerdo diciendo, mire, esta es la doctrina, esta es la enseñanza, este realmente es el mensaje, este realmente es el contexto y esto realmente es lo que tenemos que hacer todos los que decimos seguir a un Dios soberano. Así, hagan de cuenta que pasó eso. Como cuando tú y yo, un ejemplo, yo me siento a hablar con Steven. Y bueno, Steven, hablemos de el bautismo. Ah, no, el bautismo representa esto, don Alex, tal y tal. Sí, señor, eso dice las escrituras. Ah, me sentí a hablar con Isabela. Isabela, ¿y usted qué piensa
Del ayuno. No, el ayuno representa esto, pastor, y tal, y para acá. Ah, sí, mami, está en lo correcto, eso dice la escritura. ¿Cómo se debe hacer un ayuno? No, el ayuno es así, asá y asá, ¿cierto? Y a ver, Álvaro, ¿y tú qué piensas de la guerra espiritual? No, pastor, la guerra espiritual es esto y esto y esto y lo que representa la guerra espiritual. Ah, qué bien. Y a ver, Olga, ¿tú qué dices a ver, del tomar la cena? ¿Cómo es el tema de la cena en la iglesia? No, pastor, mire, la Biblia lo que dice es esto y representas esto y esto y esto. Como que todos estamos hablando el mismo lenguaje. Porque en Hechos 2 dice esto y esto y esto. Qué bien. Todos hablamos el mismo ¿qué? Lenguaje. Eso es consolidar la iglesia primitiva. El día que en la iglesia abriendo puertas se hable el mismo lenguaje, a lo mejor puede pasar esto. Primer sermón de Pedro, versículo 14. Me salté algunos versículos porque le parafraseé lo que había pasado ahí, lo que estaba pasando entre todos esos congregantes de diferentes nacionalidades y que comenzaron a hablar un mismo lenguaje. Me imagino que en ese tiempo era él, si no estoy equivocado, era el griego. Pues por decir algún lenguaje, porque creo que bueno, no estoy improvisando, pero digamos que era el griego. Digamos que era el griego, estoy improvisando. No lo vayan a apuntar ahí como que, oh, griego, no. Estoy improvisando. Pero digamos que era el griego, todos hablaban griego. Como decir ahorita todos hablamos español. ¿Sí me comprende? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor cuando encontremos la unanimidad de la iglesia primitiva en abriendo puertas, va a pasar esto. Entonces Pedro, poniéndose de pie, en pie, con los 11 alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Me perdona un poquito la lectura, que es que quiero leer desde esta Biblia, pero la verdad no me da los ojos como para leer bien. Entonces me mueven las letras. Esto fue lo que, mire, resulta que llegó el famoso día de Pentecostés en aquella época, Hechos capítulo 2. Estoy hablándole historia patria, 3000 años atrás o más, no sé cuántos. Entonces, hablando de historia patria, entonces, ¿qué pasó? Se cumplió lo que había dicho muchos años atrás. No sé si son 400 o más. El profeta Joel. Lo que muchos profetas de hoy dicen que apenas va a pasar. Lo que muchos profetas de hoy lo venden como si fuera algo nuevo, como si, a ver, llegó un profeta abriendo puertas y como en abriendo puertas no practicamos esa doctrina del Espíritu Santo tumba a la gente, del Espíritu Santo despeluca a la gente, del Espíritu Santo se sopla y la gente se cae, o el Espíritu Santo que hace temblar, el Espíritu Santo que hace reír, el Espíritu Santo que hace hablar en lenguas, el Espíritu Santo que saca demonios y los tira así por el aire, como uno ve. Pero llegó el profeta de profetas, el ungido, el que trae la palabra, el que, como decía una profeta esta semana, que el que no estaba en ese congreso se había perdido la unción y ya no había más oportunidad porque ese era el día del Señor y que Dios lo había escogido y los demás nos quedamos sin el Espíritu Santo. Falso. Vuelvo a decirle, falso. Porque esto ya pasó. Pero muchos lo venden y lo creen que es que apenas va a pasar o está pasando o llegó el profeta para que pasara. No, eso es mal, eso es mentiras. Eso no es de la iglesia primitiva. Entonces dice, en el versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mi siervo y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto ya pasó, mis amados. Joel capítulo 2, versículo 28. Aquí lo tengo, mire, Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, estoy leyéndole Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mire, mis amados, resulta que yo practicaba y practiqué por muchos años esta doctrina de llegó el ungido y reciban el Espíritu Santo y yo también imponía manos, soplaba sobre la gente caía, eso era un espectáculo. Y esa vaina me funcionaba, no sé cómo, pero funcionaba, la verdad. Pues no sé, yo en ese tiempo manejaba un poco de gente y yo no creo que todos se pusieran de acuerdo para cuando yo les soplara se cayeran, o cuando yo les pusiera la mano se cayeran, o todos caían anonadados y administrados por mi mal aliento, no sé, no sé. Nunca nadie me llegó a decir, uy, hermano, me tumbó de mal aliento suyo. La verdad no sé si no me leyeron por pena o lo que haya sido, pero pues eso pasaba. Y tumbaba desde niños hasta ancianos. Eso sí, me ponían un niño de 2 años y pácate para allá, tiraba, lo tiraba. Allá caía. Un anciano, allá caía. Una mujer, para allá caía. Todos caían. Y un día me quité la camisa y, y comencé a soplar y tales y todos caían. No sé, yo creo que yo había perfumado la camisa no olía feo, no tenía chucha, nada de eso. Todos caían, porque yo practiqué el famoso Pentecostés humano, el de los hombres, el de ahora, el nuevo, el moderno, no este de Joel, sino el moderno, donde yo profetizaba y ponía manos, tumbaba a la gente, soplaba sobre ellos, los ministraba desde acá y reciba el fuego del Espíritu Santo, arracasanda, fuego, pum, reciba, pa, allá caía. Yo también practiqué eso, ¿viste? Para los que no me conocen, creo que Isabela fue una de las que recibió el fuego del Espíritu Santo en aquella época. Ay, Dios mío. Por eso es que el tema de interpretar la Biblia es algo loco. Mucha gente cree que esto es de ahora y que apenas se está viendo lo de que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto ya pasó, mis amados. Es más, ¿quiere que les diga algo que va a sonar feo? Esto es historia. Ese mover del espíritu ya pasó, eso es historia. El Espíritu Santo de hoy, el que opera hoy, no está interesado en nada de esto, porque ya pasó. El Espíritu Santo del día de hoy está interesado en el fruto, viéndose en cada iglesia primitiva, en que tu iglesia sea la iglesia primitiva, que tu bautismo haya sido verdaderamente en el Pentecostés bíblico y no en el bautismo celebrado por una iglesia, que tu matrimonio de verdad haya sido en el contexto bíblico, espiritual, en el corazón. Vuelvo y toco a Álvaro, qué pena, y a Lorena, que se hayan casado por amor verdadero, genuino. Primero a Dios y después a ellos. Que los matrimonios que se realicen en abriendo puertas sea por eso,
no por emociones, no por la fiesta, no por el pastel, no por el vestido, no porque creemos, no porque pensamos, no porque, ay, voy a ver, voy a ensayar. Que los bautizos que hagamos en abriendo puertas sea porque usted de verdad quiere con Dios, no porque, ay, el paseo chévere, el parque, en fin, en un mes no vuelve a la iglesia o en 2 meses está haciendo toda clase de bobadas en la calle. Pero se dice ser cristiana llena del fuego del Espíritu Santo y habla en lenguas. Y lo tremendo es que las habla. ¿Cómo? No sé, porque yo también las hablé. ¿Cómo sale eso? La verdad no sé explicar a la vuelta, pero se habla. Ya le digo, yo también practiqué todo eso. Yo también tumbé gente de lo lindo. Yo también ministré gente, pero en cantidades. Yo me di el gusto, si se quiere, el champú, si se quiere, de tener 30, 40 personas, 50 personas reunidas y a lo Benny Hill, a lo Cash Luna, a lo de estos hombres que, ¿sí me comprenden? Yo también hice eso. Yo ya pasé por eso. Por eso yo estoy sentado aquí tratando de enseñarles a ustedes lo que realmente es la iglesia primitiva. Joel capítulo, Joel capítulo 2, versículo 28, ya se cumplió. Y daré prodigio en el cielo, dice. Esto ya, que estamos esperando nosotros la venida de Cristo. ¿Cuál es la preocupación de la iglesia primitiva de hoy? La venida de Cristo. Que Cristo nos coja como las vírgenes sensatas. Que la iglesia que Cristo encuentre sea la primitiva en espíritu y en verdad. No la que habla en lengua solamente o la que reprende demonios o la que se cae en una celebración de emoción, sino la iglesia que está fundamentada en el poder de su palabra. Que hacemos las cosas por amor y con amor, por obediencia y porque Él es quien maneja nuestros hilos. No la iglesia de emociones, no la iglesia que hoy día se ve, sino esta iglesia. Pérez y verá. Pero le voy a dar aquí, a ver, ¿a dónde está? Aquí hay un discurso de Pedro, si alguien me puede ayudar. Cuando Pedro da su primer discurso y le dice a ellos, así, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz declarando, varón descuidos, y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora del día, pero no, venga, es que esto no es lo que yo quiero decir, esto ya lo había leído. Yo quiero, es cuando Pedro le dice, se para Pedro y le dice que se convirtieron como 3,000. Y les dice Pedro, arrepentidos, todos arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor. Cuando nosotros, hermano, queramos hacer la iglesia primitiva del verdadero arrepentimiento y no la iglesia emocional donde nos tienen que hacer una cantidad de eventos y atracciones humanas para cautivar y que nuestro corazón espiritual. Ayer estaba viendo en X iglesia que es que la fiesta de los celulares, ¿no? Entonces eran muchos, sí, eran muchos. Creo que eran como 3,000 personas humanas.
Y era un concierto tipo de ese concierto rock callejero, mundano, obviamente pues era que espiritual. E incluso los salmistas estaban unos hasta sin camisa y todo el cuento. Y la gente con los celulares y las luces prendidas, que para que la gente reciba y sea cautivada y llena del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿qué tal que estos estuvieran en el tiempo de la primitiva iglesia, donde Pedro se levantó y le dijo, arrepentidos? Pedro no les llevó luces, obviamente no había celular en el tiempo, no había linterna seguramente, pero habían antorchas. Habían otros recursos que también se hubieran podido utilizar de una manera inadecuada para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Hoy día la gente quiere aire acondicionado, un discurso que lo alegre, música que le emocione los sentimientos. Hoy día la gente quiere que le apapachen, que le den picos, abrazos, que le celebren divorcios, que le celebren robos, que le celebren maldad. Hoy en día el evangelio está revuelto con salsa, está revuelto con ají, con todo ese cuento. Y cuando hablo de salsa, me refiero a la música. Porque hoy en día cualquiera que se para en una tarima, lo relacionamos con un ser espiritual. Hoy tú te declaras ateo y mañana dices que sigues a Dios y la gente te cree. Hoy tú dices que Dios ama a la comunidad y la gente cree. Porque tenemos que ser inclusivos, no podemos separar a la gente, no podemos discriminar, no podemos ser homofóbicos o no sé qué vainas, o racistas, porque tenemos que aceptar todo lo que se venga porque Dios es amor. Hoy día la iglesia tiene que ser un centro o un lugar donde entren todas las comunidades, etnias y pensamientos y todos tengamos que acomodarnos de acuerdo a la situación de cada persona, porque Dios te ama como eres, porque Dios conoce tu corazón. Hoy día la iglesia es más visceral, más sensualista y tenemos que acomodarnos si queremos ver el templo lleno. Si yo como pastor no quiero seguir lidiando con los mismos 30 de siempre o con ese que entran 10 y salen 15, pues tendría que cambiar la metodología nuevamente y llegar al punto de hablar en lenguas que no existen en la Biblia y hacer una cantidad de cosas como las que hacía anteriormente para que se me llenara la casa, porque metía más gente yo en las células que en la iglesia hoy día. Cuando yo practicaba ese evangelio de soplar, de tirar gente al suelo, de hablar en lenguas y de ministrar el Espíritu Santo hasta con agua, yo llenaba más las casas que ahora que predicamos el evangelio de Cristo. Para terminar, dice así, amados. Escuche lo que les quiero leer y terminamos con esto. Versículo 40. Y con muchas palabras, no, y con muchas otras palabras testificaban, solamente les exhortaba diciéndoles, sé salvo de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a que, creo que este es el discurso que les hablaba, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Escuchen, en la iglesia primitiva de Hechos se reunieron, pero ellos se preocuparon primero que todo. El primer énfasis que hubo dentro de la iglesia fue la doctrina, es decir, la enseñanza. Ustedes ya bien saben que la palabra doctrina
O la palabra enseñanza traduce doctrina o doctrina traduce enseñanza. Pero la verdadera enseñanza de la palabra. ¿Sabe qué pasa hoy día? Si usted convoca a un grupo de cristianos para enseñarles la palabra como se ha estado haciendo los martes, y se ha tratado de comenzar a implementar incluso los sábados y los domingos, la gente se desconecta. Porque la gente no quiere la doctrina, no quiere la enseñanza. Usted no quiere la enseñanza. Seguramente usted está ahí esperando que yo le diga que Dios se va a glorificar y que Dios va a hacer esto y aquello. De pronto Isabela, que está pasando por ese momento difícil, está esperando que yo le dé una palabra profética y le diga, mañana vas a salir de la clínica o tal cosa, o vas a quedar, o de aquí para allá, Dios te va a abrir puertas porque tal y pascual. No, Dios se las va a abrir. Dios está trabajando en Isabela. Dios está cubriendo su vida. Es más, usted no necesita de los hombres. Dios está con usted. Dios está con su mamá. Dios está con nosotros. Dios está con cada uno de ustedes, con sus hijos. Usted no necesita que yo le profetice eso. Usted necesita que le enseñemos la palabra de Dios. Ahí está la palabra que estaba diciendo ahorita. Voy a leerla porque aquí la publicaron. Mi hija. Hechos 2 es una evidencia de la grandeza. A ver, perdón, ¿cómo? Perdón, a ver. Bueno, no estoy actualizado acá, ¿ves? Según internet en este celular. A ver, entonces Pedro les dijo, bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Exacto, esa es. Ahí la tienen. Ese fue el discurso de Pedro. Entonces lo primero que ellos se concentraron fue en la doctrina. Lo segundo fue la cena del Señor. ¿Qué representaba la cena del Señor? Algo muy sencillo como esto, amados. Más que el pan, más que el vino en aquella época que representaba que la sangre, que el cuerpo de Cristo, ustedes lo saben, todavía lo representa. Realmente ellos lo que se sentaban era conmemorar ese tiempo tan especial donde ellos recordaban que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por ellos. Y que a pesar de que Él fue vendido, vituperiado, fue entregado como cualquiera en el concilio y lo fueron expuestos como cualquier delincuente, todos ellos recordaban que la ida a la cruz les había abierto la puerta para la iglesia primitiva y que había sido todo ese preámbulo que Dios había establecido para que se estableciera y se fundara la iglesia de ellos, la primitiva, la que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces cada que ellos cenaban se acordaban de la última cena y se acordaban de la obra de la cruz, cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo fue llevado a la cruz. Y que por medio de eso ellos ahorita estaban siendo, pues sí, perseguidos, iban a ser perseguidos, pero eran salvos. Pues sí, iban a ser ellos de pronto excluidos, pero iban a ser salvos, ya eran perdonados de los pecados. Y es lo que cada que nosotros cenamos, por ejemplo, cuando hacemos la conmemoración de la cena, es lo que debemos de recordar. Por eso dice que la palabra dice que no se debe recibir la cena indignamente. Evaluarnos cada uno de nosotros, vuelvo y les digo, ¿cómo está su iglesia? ¿Cómo es su iglesia primitiva para que tome la cena? Para que conmemore algo tan especial. Otra de las cosas que ellos hacían, como tercer punto, si usted quiere, el primero es la doctrina, el segundo es la cena del Señor, y el tercero era la oración continua. El tema de la oración, mis amados, es un tema muy importante dentro del Evangelio. Tanto la oración individual, por eso el tema del devocional, el tema del altar familiar, el tema de que usted tenga un tiempo de oración continua, es muy importante para usted y para mí como cristiano. Un cristiano sin oración y todo el tema, la verdad, es un cristiano muy frágil, muy lleno de, si se quiere, debilidad espiritual, porque no ora como debe ser. Ahora, la oración, ya bien saben ustedes y lo conocen, no está basada en lo que usted necesita o pide. La oración no es para usted, la oración es para dialogar con el Señor. Porque qué maluco es cuando la hija habla con uno, papá, necesito esto, necesito aquello, necesito aquí, necesito allá, necesito acá.
deme esto, deme aquí, dame aquí, yo para mis 15 quiero esto, yo para mis 18 quiero esto, yo para... Todo ahora es pida y pida, eso es muy aburridor. Ahí no hay diálogo, uno termina enojado. Pero cuando uno se sienta a hablar con sus hijos y está diciendo, papá, mira que en el colegio me fue así, en la universidad me fue así, mira que con mi esposo me está viendo de esta manera, mira que el niño está creciendo, mira que la casa, mira que tal cosa, mira que la política, mira que esto, uno dialoga y da opiniones como padre y se motiva. Eso es la oración, no es esa quejadera y esa pedidera, es hablar con Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro punto tenían ellos en común? Temor por la palabra. Entonces, amados, no nos pongamos con tanta voltereta. Mire, la gente anda buscándole vueltas a la Biblia. Si la Biblia dice perdone, es perdonar, ya, no más, no le dé tanta vuelta a eso, porque tenga temor de la palabra. Si la palabra de Dios te dice a ti que si tú no perdonas a tu hermano, pues yo no te perdonaré. ¿Qué clase de clase, sí, perdóneme la redundancia, qué clase de clase necesita para entender eso? Hay que darle toda una teología para que usted pueda entender que tiene que perdonar, así lo hayan ofendido, ¿no? Ahí no dice que si el otro fue el que lo agredió, entonces a ese mátelo y al otro lo perdona, no dice eso. Dice perdónelo al que te injurió, al que te vituperó. La obra de la cruz es la enseñanza de eso. Jesús no perdonó a los que no le dijeron nada. Jesús perdonó fue a los que lo cogieron y lo volvieron nazareno, como dice. ¿Me entiende? ¿Qué más necesita? Ame, sea amable, no sea celoso, no sea esposo de dos mujeres, mujer de dos hombres. Hable con palabras blandas. Una misma fuente de agua no puede dar agua dulce y salada a la vez. No puedes estar hablando vulgaridades y estar hablando de Dios. No puedes andar enredado en los chismes del mundo y puedes estar diciendo que eres cristiano. No, ya, no necesita nada más teología. Entonces ellos tenían temor de la palabra. Otro punto, si se quiere el cuarto, el quinto, porque ya le he dicho, la doctrina, la cena del Señor, la oración continua, el temor por la palabra, y el quinto vendría siendo la comunión de los santos, pero no la comunión es el parchecito que hacemos nosotros. Vamos a hacer una reunión ahí, vamos a comer, vamos a tal, vamos al río, vamos aquí, eso es bueno, no estoy en contra. Vamos a hacer el asado, bacano, chévere. Es necesario, también lo necesitamos como humanos, chévere, la reunión, pero sobre todas las cosas es la comunión de los santos en la doctrina. Hombre, que yo hable con Amada o con Elena o con Gabriela, que son las que estoy viendo aquí, por ahora las nombré, que son las que me salen ahí en los comentarios, el mismo lenguaje espiritual. Que yo me siente a hablar con alguna de ustedes, tres mujeres, y ustedes me hablen del mismo lenguaje, no me estén hablando de otras cosas que no dice la Biblia. No estén creyendo ni profesando cosas que la Biblia no dice. Ahora, ustedes se congregan en abriendo puertas, pues se supone que nosotros debemos de hablar el mismo lenguaje. ¿Verdad es? Pero usted me está hablando de que usted escuchó otro pastor de otra iglesia, no me interesa. Con todo respeto se los digo, no me interesa. A mí no me interesa qué dice el pastor de otra iglesia, a mí me interesa qué dice la Biblia. Y que la Biblia y lo que usted cree que me está comunicando a mí es lo que dice la Biblia y lo que nosotros estamos profesando. Ahora, si usted me dice, mire, pastor, usted está profesando una cosa que no dice la Biblia, entonces ahí sí me interesa. O si usted me dice, mire, pastor, este otro pastor está hablando de algo que dice la Biblia que usted dice que no es así, me interesa esa conversación. Ah, ¿cuál es ese pastor, hermana? ¿Y qué es lo que dice? Vamos a escucharlo. Vamos a ponerlo a la luz de la palabra. Pero si usted viene y me dice a mí que es que ese pastor de allá tumbó a 20 y que así es, que él peleó con el diablo y que él tiene un testimonio y que lo grabó y que 7 jóvenes fueron al infierno y volvieron, no me interesa. Eso es por fuera del contexto bíblico. Entonces esa conversación no me interesa. ¿Por qué? Porque me hace perder tiempo. Y porque me va a enredar y no quiero ser enredado, quiero ser
quiero que se me abran los ojos espirituales, no que me enreden con falacias humanas. Entonces, eso es lo que se buscan abriendo puertas, que la iglesia primitiva de verdad se fundamente en el corazón de todos nosotros. Entonces, ¿qué es? La comunión de los santos. Ahora, la unidad de la iglesia es lo más importante para poder tener un verdadero crecimiento espiritual. Para poder usted ver, los que soñamos con ver las sillas todas llenas, y que no sea solamente de gente haciendo bulto, sino que sea llena de gente llena del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo, estaban unánimes, compartían el pan, hacían la oración, estudiaban la doctrina, hablaban el mismo lenguaje, seguían a Cristo, estaban viviendo su proceso, iban a las congregaciones, siempre se reunían para compartir la palabra y el pan, para compartir siempre era estudiando la palabra, no se reunían a otra cosa, no se reunían a hacer ni eventicos, ni chismes, ni nada de eso, se reunían a estudiar la palabra de Dios. Pero hoy día, note usted lo que pasa en la iglesia, es más importante 35 minutos de palabra de ofrenda, 10 o 15 minutos de anuncios de los eventos que va a haber en la iglesia, otros 10 en una obra de teatro, ¿cierto? 15 o 20 minutos hablando del político de turno que la iglesia quiere que voten por él, el pastor de turno quiere que voten por el político. Por eso no veo la hora que acabe esa campaña. Uy, Dios mío, a ver si por bien vuelve la palabra a los púlpitos, ¿cierto? Porque hoy día se habla más de Abelardo que de Jesús, o de Cepeda que de Jesús. Hoy día el centro del prédica es Abelardo y no Jesús, o Cepeda y no Jesús, cosa horrible, cosa que repudio, porque no es así. No podemos sacar a nuestro Señor Jesucristo del discurso. ¿Cierto? Entonces ellos se reunían a hablar un mismo lenguaje. Y si queremos que la iglesia crezca en espíritu y en verdad, mis amados, en este caso abriendo puertas, quiero decirles lo siguiente, mis amados. Es necesario que la iglesia primitiva crezca en ustedes. Estoy leyéndome un libro que se llama La membresía de la iglesia. Y ese libro es muy claro en enseñarnos los contextos bíblicos con respecto a lo que es el crecimiento de una membresía. La membresía de una iglesia está relacionada con los miembros, por eso se llama membresía, miembros. Pero no habla específicamente no habla específicamente de la cantidad de personas o miembros que haya, sino de la membresía que los miembros de la iglesia tienen en sí, en la doctrina y la enseñanza. No os unáis en yugo desigual. ¿Usted qué piensa del yugo desigual? Usted se congrega en abriendo puertas, profesa la doctrina de abriendo puertas, ¿cierto? Que es la doctrina bíblica, creo yo, y si están de acuerdo, pues díganme amén, aunque sea para yo estar seguro que sí estamos predicando la doctrina verdadera, pero anda en yugo desigual. O sea, no está como la iglesia primitiva, no está en la unidad de la iglesia para poder crecer. Entonces, mañana usted cómo va a evangelizar a alguien si usted anda rompiendo los reglamentos bíblicos. ¿Cómo le va a decir usted a ese alguien que no haga X o Y cosa cuando usted lo hace y lo expone? Por eso es importante, dentro de todos esos 6 puntos, escuche, la doctrina, es decir, la enseñanza, número 1. Segundo, la cena del Señor, es decir,
la unidad, el partimiento del pan. Tercero, una oración continua. Mire, nosotros tenemos un grupo de intercesión. A muchos todavía no, ni se han dado cuenta ni les nace participar del grupo de intercesión. Bueno, estamos orando para que eso llegue a la unidad de todos nosotros. La oración continua, el temor por la palabra, la comunión de los santos en la doctrina, no en el parche, no en el paseo al charco solamente, no. Es en la doctrina, que cuando estemos en el charco podamos hablar de la doctrina, de Cristo. Podamos reflejar esa doctrina. Y por último, la unidad dentro del templo, que es uno de los trabajos más difíciles que hay en este proceso de evangelizar, en este proceso de formar, en este proceso de tener una membresía. Poner esas 30 cabezas de acuerdo a una verdad, mire, que ni siquiera es, ¿qué piensa usted, Giovanni, de lo que dice Juan 3:16? No es eso. Es que no es que piensa Giovanni, es que no es que piensa Avellanira, no es que piensa Steven, qué piensa Alessandro, qué piensa la doña Sandra, la pastora, o Jennifer. Es qué dice el contexto y el texto, más bien el texto y el contexto de Juan 3:16, punto. Dice esto, tiene que significar para todos lo mismo. Si Giovanni es el que está exponiendo y dice que Juan 3:16 está diciendo esto y fue para esta época y hablaba de estos y era para que entendieran esto, es que tiene que significar lo mismo para todos los demás. Todos los demás tendremos que decir totalmente de acuerdo. Así es, no hay más que explicarle. Entonces, cuando Alexander vaya a explicar Juan 3:16, que se lo enseñó Giovanni, va a decir exactamente lo mismo porque no hay forma de cómo decir otra cosa. Ahí es donde viene la unanimidad de la membresía y de la iglesia, mis amados. A eso le estamos apuntando. Iglesia abriendo puertas. Voy a hacer una mofa aquí, una charla, no es en serio, pero puede ser serio. Le voy a cambiar el nombre de la iglesia. O le voy a poner ese puntico de más, la iglesia primitiva. Amados, a estos 9 o 10 que hay ahí conectados y a los que yo sé que van a ver, a los que ven el video y no se pronuncian, los invito, y no le estoy hablando como político, ¿no? Los invito, le estoy hablando como un siervo de Dios, a que trabajemos duramente por la iglesia abriendo puertas, la iglesia primitiva. La iglesia de Dios, la iglesia que no se desenfoca, la iglesia que no se desune, la iglesia que habla el mismo lenguaje y la iglesia que predica las escrituras tal y como están ahí, sin quitarle y sin ponerle. Cueste lo que cueste. La iglesia que no se basa en finanzas, pero necesitamos las finanzas. Usted se puede convertir en un gran hombre y una mujer de Dios que se convence y lo que más anhela usted es ver la iglesia bien. Queremos aire acondicionado, queremos ventiladores, queremos mejorar el refrigerio, queremos uniformes, queremos construir, ampliar, queremos traer gente. Pues usted se vuelve un gran ofrendador sin presiones, un gran diezmador sin presiones, sin tergiversar la palabra, sin hacerle eventos. Queremos hacer eventos, mire, viene lo de las damas, a propósito, para el 28-29 viene lo de las damas. Eso requiere de una inversión, de una dedicación. Ustedes mismas, mujeres, son las que van a decorar, son las que van a arreglar el salón, son las que van a acomodar todo. Ustedes se deben de interesar, porque es la iglesia unánime. Ustedes, las servidoras, sobre todo las servidoras, para cuando vengan las congregantes que usted va a traer, pues se sientan cómodas. Y no la misma servidora criticando lo que dos trataron de hacer. Lo que 2 o 3 trataron de hacer, hasta el mismo pastor, que fue allá con voluntad a tratar de colocar esa bendita bomba
que tengo más idea de yo de maternidad de gallinas que de colgar una bomba, pero lo trato de hacer. Y después llega la hermana a sentarse allá a decir que la bendita bomba quedó torcida, pero nunca se ofreció. Y es la servidora, es la salmista o es la superungida, la que predica en los devocionales o quiere un domingo. No, amados, la unanimidad de la iglesia consiste en eso, en un mismo lenguaje, un mismo sentir. Todos tiramos por para el mismo lado, todos remamos igual. ¿Me comprende? Pues eso es lo que necesitamos en Abriendo Puertas, la iglesia primitiva. Iglesia abriendo puertas, iglesia primitiva. Padre, bendice este tiempo, esta predicación, enseñanza, ¿cómo le llamamos? Tertulia, interacción. Es decir, tu palabra, Señor, que es lo más importante. Que tu palabra sea viva y eficaz en el corazón de todos nosotros, mis amados Dios, mi amado Dios. Y para mis amados, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, fortaleciendo y llenando el corazón de todos. Y que nos hagas entender, Padre, a todos, la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, en todos nosotros, para tu gloria, para tu honra. Señor, bendice el entrar y el salir de cada hermano, que mañana sea un día de gloria para ti. Mañana vamos a seguir hablando, Señor, del tema de la función de un pastor y vamos a ver la función de un congregante también. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre, tuyo es el honor, tuya es la adoración y tuyo es el poder. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en acciones de gracias. Amén. Amén. Que tengan un excelente día. Los amo en el amor de Cristo. Quiero ser un pastor que honre la palabra de Dios y un pastor que que le demuestre a través de la palabra el amor que siento por ustedes. Que ustedes me amen porque encuentran en mí a alguien que les predique la palabra. Solo por eso. Y eso lo quiero hacer. Y estoy trabajando para mejorar mucho mi discurso, mi predicación, mi exposición, mi comportamiento como persona, como hombre, como ser humano. Estoy trabajando mucho y le pido a mi Señor que me dé las fuerzas, el tiempo, la vida para poder representarlo a Él como Él se lo merece, digna y transparentemente como lo que es Dios. Que Dios me los bendiga. Los amo mucho. Bendiciones para todos.